Buenos días. Dentro del curso de Metodología de Investigación vamos a dedicar un videotutorial a la búsqueda bibliográfica y a las fuentes de información. Mi nombre es Julio de la Torre. Soy profesor en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios en la Universidad Pontificia Comillas. Una vez hecha esta presentación personal, pasaremos a ver cómo vamos a hacer con este videotutorial. Trabajaremos en 3 pantallas. En la primera de ellas tenemos una presentación tal cual, un keynote. En la segunda ustedes pueden ver mi imagen desde mi casa, bienvenidos. Y en la tercera de ellas trabajaremos con un navegador de internet donde podemos ver una página de búsqueda en un catálogo bibliográfico como es PubMed, que es uno de los fundamentales que vamos a trabajar en el capítulo de hoy, los otros que utilizamos. Veremos cómo son las fuentes de información, los tipos de fuentes de información que hay, la búsqueda documental y las herramientas de búsqueda documental, los operadores que nosotros utilizamos. Y por último, veremos cómo se hacen trabajos con documentos. Las fuentes de información. Es cualquier material o producto que, original o elaborado, como este que ustedes están viendo, después a partir de originales hemos elaborado una presentación, que puede aportar algo, puede aportar noticias o información y que pueden usarse como testimonio para acceder al conocimiento. Eso es una fuente de información, de tal manera que las fuentes de información son muy variadas, ¿no? Atendiendo a la demanda de la información, como ven ustedes ahí, son tantas como esas, y posiblemente haya alguna más, ¿no? Esta es una de las clasificaciones que hay. Para ciencias de la salud, todas son importantes, ¿no? De tal manera que tanto las informativas, el ver una noticia en un periódico o en un telediario puede ser importante, para nosotros comenzar un trabajo de investigación, como las estadísticas a la hora de elaborar un estudio epidemiológico, ¿no? Como las geográficas o las históricas, ¿no? Si nos atenemos a otras investigaciones, ¿no? Atendiendo al origen de la información tenemos 3 tipos. Las personales, que son aquellas fuentes de información que atienden a las personas. Ahora mismo las personales, el mejor ejemplo sería una página de Facebook. Las institucionales, la página web de una universidad, por ejemplo, o las páginas web documentales o las fuentes de información documentales, que son las que a nosotros nos interesan. Las fuentes de información documentales son las que a nosotros nos interesan porque ahí es donde vamos a encontrar los artículos de investigación o los libros, por ejemplo. Atendiendo al nivel de información tenemos fuentes de información primarias, fuentes de información secundarias y, por fin, fuentes de información terciarias. Las fuentes de información primarias son los documentos cuyo contenido es original y proviene directamente del autor o de los autores del mismo. Esto es, artículos originales, documentos de publicaciones, como libros, tesis, trabajos de fin de máster, patentes, actas de congresos, que cada vez son más importantes, esa literatura gris que no sale publicada en muchas ocasiones en revistas. Sin embargo, gracias a la documentación web podemos cada vez más acceder a ellas, ¿no? O las publicaciones oficiales de institutos, por ejemplo, las publicaciones oficiales de la OMS, a la que nos referiremos pues, mucho más adelante. Las fuentes de información secundaria son documentos cuya originalidad ya no es tal, sino que son fuente de una revisión o adaptación de un material original, de una información primaria. De tal manera que vemos artículos de revisión, véanse revisiones Cochrane, libros de texto, resúmenes, índices de publicaciones o catálogos de información. Y por fin, las fuentes de información terciaria las utilizamos menos los profesionales de la salud, pero bien las utilizan nuestros documentalistas y nuestros bibliotecarios, si son catálogos de bibliotecas o bibliografías de bibliografías, de tal manera que son también importantes a la hora de encontrar otras fuentes de información. La búsqueda de información en fuentes de la salud junto con nuestra experiencia es la que siente las bases para el desarrollo de cualquier plan de investigación, es lo que se denomina background, y esa es la búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica como tal nos llevará a tener conocimientos. De tal manera que comenzamos, ¿no?, por una frase del mal-logrado Fouché, que fue el inventor del espionaje moderno, un personaje bastante siniestro, por cierto, pero que sentó las bases de lo que es la información como arma muy valiosa, ¿no? En nuestro caso, ese arma es el arma del conocimiento para poder hacer cosas
y proyectos mucho mejores que los que realizaba Fouché. Las búsquedas bibliográficas nos sirven como base fundamental en la academia y fuera de la academia para tener un conocimiento científico, y ese conocimiento científico lo necesitamos todos, trabajemos en el ámbito donde trabajemos, ¿no? Haciendo un poco de historia, vemos que la enciclopedia francesa fue la que marcó los catálogos bibliográficos, porque empezó a haber una compilación de aquellas fuentes documentales. Cierto es que las universidades y la creación de las universidades allá por la Baja Edad Media, en los siglos XIII y XIV, comenzó y marcó esa necesidad de fuente documental. Si bien posiblemente después de la enciclopedia francesa ya no todo fue igual, ¿no? De tal manera que las bibliotecas universitarias proveían de la literatura suficiente como para comenzar un conocimiento profundo de cualquier materia, ¿no? Esa tradición de las bibliotecas es imprescindible en el mundo académico, pero también es imprescindible fuera de ese mundo académico, ¿verdad? Ahora mismo la clave de conservación de muchas bibliotecas es la que nos permite sostener muchos de los conocimientos que tenemos, ¿no? Todos los libros, la información están en esas bibliotecas, y gracias a la virtualización de esas bibliotecas podemos tener acceso a través de muchísimos dispositivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? En el año 2000, junto con la expansión de Internet, fue creado muchísimo antes, con fines militares. Gracias a un ordenador con una conexión podemos acceder a las bases de datos de forma prácticamente ilimitada, ¿no? Los límites de la búsqueda los pondremos nosotros. La era de Internet supone que con dispositivos portátiles, con un ordenador portátil, podemos acceder, incluso con un teléfono móvil o con una tableta desde cualquier lugar del mundo, ¿no? De tal manera que nosotros podemos acceder a esa información de las fuentes bibliográficas desde cualquier punto de conexión a Internet, por muy rápido o muy lento que pueda llegar a ser, ¿no? De tal manera que esos límites los vamos a poner nosotros. Los conocimientos siempre son amplios, de tal manera que tienen un problema, ¿no? Que cuando tenemos 24 millones de referencias, como dice PubMed que tiene, o más de 24 millones de referencias, los conocimientos hay que acotarlos y ponerles límites, ¿no? Para que, bueno, pues podamos tener ese conocimiento más accesorio. Los motores de búsqueda que utilizamos se basan también en motores de búsqueda que tienen su origen en aplicaciones tanto militares como policiales, que se utilizan en seguridad nacional y que en muchos casos han sido utilizados en nuestro país, y basados en protocolos de seguimiento de la delincuencia y el terrorismo. Esos motores de búsqueda también nos permiten a nosotros, con la misma metodología, buscar información. Volviendo a la búsqueda documental, nosotros veremos si tenemos conocimientos previos del tema. Si tenemos conocimientos previos del tema, podemos formular una pregunta de investigación directamente, y si no los tenemos, podemos hacer una búsqueda en monografía y volvemos a hacer una pregunta de investigación. Cuando hacemos una pregunta de investigación, extraemos conocimientos y conceptos significativos a través de palabras clave, eliminamos redundancias, utilizamos también sinónimos. Para eso es muy bueno utilizar un tesauro, esto es fundamental, y comenzamos la búsqueda. Esa búsqueda la comenzaremos a través de bases de datos. Una vez que encontramos algo en nuestras bases de datos, repetimos ese proceso. Ese proceso repetido, pues las veces que sea necesario para alcanzar un determinado conocimiento, nos llevará a tener una bibliografía extensa, completa, de lo que nosotros necesitamos en nuestro proceso de investigación. En los registros de la base de datos tenemos una cita bibliográfica, ¿no? Es una cita de un artículo científico publicado en una revista, ¿no? Se hace un proceso de indexación por parte de los bibliotecarios a través de diferentes campos. Los diferentes campos que ven ustedes aquí, el PMID es el DNI que utiliza PubMed para identificar sus artículos o los artículos indexados, bien por los autores, bien por el título de la revista, el año, volumen, páginas, o los términos en palabras claves, MESH o DEX. Estos términos MESH se utilizan, son palabras claves en inglés, y los términos DEX son palabras claves en castellano. Tendremos después disposición
para proporcionarles las páginas web referidas a los MES o a los DESC. Pero principalmente en las bases de información de búsqueda bibliográfica en castellano se utilizan los DESC, si bien todos los términos MES relacionados son fundamentales conocerlos. Las etapas las podemos definir en 5. Hay diferentes tipos de clasificación. Yo prefiero reducirlas cada vez más y dejarlas condensadas en 5. Hay otras clasificaciones de otros autores que las ponen pues, en 10 o en 7 o en 8. Nosotros las sintetizaremos en 5. La primera de ellas es conocer las bases de datos adecuadas. Las bases de datos adecuadas nos llevarán a tener conocimiento de dónde podemos buscar. Cierto es que nosotros a nuestros pacientes siempre le decimos no busque usted en internet cualquier cosa y nosotros debemos seguir ese mismo consejo. No buscar en internet cualquier cosa, tenemos que buscar en internet con una base científica. Planteamos la pregunta de investigación en palabras clave y si utilizamos operadores booleanos, ahora veremos lo que son, combinaremos esas palabras para poder hacer los hallazgos oportunos. Utilizaremos filtros para encontrar un número de citas pues, muy manejable o que nosotros podamos manejar y seleccionaremos por título en función del interés y después por la lectura del resumen. Encontraremos títulos que nos puedan sorprender o títulos que nos puedan ayudar. Y después, una vez leído el resumen, veremos si nos interesa o no el artículo. Una vez que conseguimos el artículo completo, haremos una correcta lectura crítica, veremos si ese artículo nos puede interesar, puede ser adecuado para nuestro trabajo de investigación o no. Y lo incorporaremos a nuestra referencia bibliográfica si lo consideraremos oportuno, ¿no? Una vez hecho esto, repetiremos ese proceso. Recomendaciones. Podemos buscar citas concretas. Aquí en PubMed lo tenemos. Buscando aquí lo tenemos claro si buscamos citas concretas en una publicación que nosotros conozcamos, ¿no? Por ejemplo, un journal que nosotros lo tengamos, ¿no? Como el New England, ¿no? Utilizamos las búsquedas en términos mesh, si queremos también buscarlos, ¿no? También tenemos aquí un términos mesh en esta barra de herramientas, ¿no? Utilizamos términos conocidos por el investigador. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar la búsqueda en palabra clave stroke, que significa ictus, de tal manera que tenemos pues solamente 232.000 hallazgos, ¿no? Cuando conocemos esa palabra clave. Está claro que tenemos que reducir ese tipo de búsqueda, ¿no? Buscamos por aspectos clínicos, también la página web de PubMed lo puede buscar, o por ensayos clínicos, clinical trials. Si queremos aspectos clínicos o clinical queries, las podemos encontrar aquí, preguntas clínicas, o podemos buscar los hallazgos en clinical trials en los ensayos clínicos que estén trabajándose actualmente con ello, y además podremos encontrar los investigadores en nuestro país que puedan trabajar con estos aspectos, ¿no? De tal manera que lo podemos tener pues eso, mucho más cercano y mucho más reducido, ¿no? Los operadores booleanos son los que se utilizan en buscadores como PubMed, Dialnet, Quiden, EBSCO, de tal manera que son los que más se utilizan. Posiblemente otras páginas web como Google utilizan otros tipos de operadores, de tal manera que nosotros serán los que utilicemos. Hay operadores de posición que se utilizan en búsquedas bibliográficas complejas, en la literatura, o donde haya mucho material que discriminar, de tal manera que nosotros no lo solemos utilizar en ciencias de la salud. Sin embargo, los operadores relacionales sí que los utilizamos, ¿no? De tal manera que cuando hacemos búsquedas de datos numéricos, fechas, datos epidemiológicos, incidencia de casos, sí que los utilizaremos, ¿no? Los términos truncados son muy importantes para nosotros porque permiten hacer una búsqueda de palabras mediante raíz etimológica sin tener en cuenta prefijos ni sufijos. Por ejemplo, nurse incluirá términos como nursing, nurse, nursery, de tal manera que hay también utilizaciones de sustitución de caracteres como el símbolo de interrogación
que puede incluirse cualquier carácter, ¿no? De tal manera que un solo carácter, por ejemplo, pues puede encontrar diferentes hallazgos, ¿no? Como en este caso en woman y woman, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Hay diferentes bases de datos documentales. Aquí les ofrecemos los enlaces a las diferentes bases documentales que pueda haber y que pueden ser interesantes en ciencias de la salud. Puede haber algunas más, y en esas algunas más pueden también ser muy interesantes y cada vez están más en progresión. La Web of Science es muy interesante y cada vez pues eso tiene muchísimo más relevancia, ¿no? De tal manera que tenemos bases de datos también de evidencia científica en medicina, en enfermería, en fisioterapia, en psicología, evidentemente, ¿no? Que tienen mucha tradición, de tal manera que es cuestión de elegir una base de datos concreta, poder trabajar con ella o con ellas, y posiblemente la combinación de muchas bases de datos nos dé pues unos hallazgos mucho más relevantes, ¿no? Por otra parte, tenemos enlaces diversos a webs en ciencias de la salud que pueden ser importantes, ¿no? Desde la OMS, como pueden ustedes ver abajo, como los de la FDA, si nosotros queremos encontrar un fármaco en investigación, o los de la EMEA o la EMA en Europa, ¿no? De tal manera que para nosotros serán importantes todas estas webs y que sería muy interesante que en nuestras páginas de favoritos pues las tuviéramos, ¿no? Como pues páginas para trabajar con ellas de forma más directa, ¿no? Centrándonos en Medline, en PubMed, es una base de datos electrónica que bueno, pues pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, fue creada en el 71 y hasta hace varios años no se ha digitalizado de tal manera, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos ahora mismo 24 millones de citaciones, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que 600.000 citas nuevas al año de unas 5.000 revistas en 30 idiomas es muchísimo, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a encontrar trabajos de investigación en medicina, enfermería, fisioterapia, farmacia, biología, epidemiología, salud pública. Hay mucho donde podemos encontrar veterinaria incluido. Aquí, en esta serie de pantallas, pueden ustedes ver todo lo que podemos encontrar, incluso todo lo que podemos personalizar en nuestra página web de PubMed, ¿no? De tal manera que una vez que nos registramos, podemos registrarnos como nuevo usuario o como usuario ya hecho, ¿no? Pues tenemos una página web que puede guardar nuestras búsquedas y puede hacer que nuestras búsquedas sean, pues eso, mucho más concretas. Además de que nosotros podemos hacer nuestras propias bibliografías, ¿no? Todas las referencias en las cuales aparezcamos nosotros como autores de artículos científicos, podemos guardarlas para que también las tengamos, pues eso, mucho más a mano. De tal manera que es muy importante. En PubMed buscaremos todo como una página web de un buscador Google. Como ven ustedes, la barra de navegación de Google es muy parecida a la barra de navegación que tenemos en PubMed. Sin embargo, las diferencias son pues sustanciales, ¿no? En el ejemplo de antes propuesto, cuando hablábamos de infarto, de ACV, buscábamos stroke, que es ictus, de tal manera que es muy diferente buscar stroke en PubMed que buscarlo en Google. De tal manera que nosotros vamos a ver aquí ayudas específicas por autor, por clínica, búsquedas por mes o ensayos clínicos, y el botón de search ejecuta la búsqueda como tal, ¿no? La búsqueda básica en PubMed es a través de esta página de internet, y la podemos ver con el ejemplo que les hemos puesto. Si queremos tener acceso a artículos de otra forma más concreta, podemos utilizar, por ejemplo, filtros como las publicaciones recientes de 5 años, lo cual delimita las búsquedas en vez de 200.000 a 74.000. Podemos buscar artículos en los que el texto sea libre, con lo cual también reduce las búsquedas a 27.000 ya,
sigue siendo inmanejable y quizás nosotros tenemos problemas a la hora de trabajar con artículos en inglés. Sin embargo, podemos permitir o preguntar por filtros adicionales, como el de lenguaje. Le podemos decir que nos enseñe algún filtro adicional. Tenemos aquí el inglés. Queremos trabajar con otros idiomas, como por ejemplo puede ser el castellano, de tal manera que nosotros buscamos el castellano en esta serie de filtros. Le decimos que nos lo enseñe y clicamos en español. De tal manera que 408 artículos que son libres, vamos a tener la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? De tal manera que si queremos saber algo de ictus con una base científica adecuada, con hallazgos en PubMed, vamos a tener, por ejemplo, en los últimos 5 años, pues 408 artículos de acceso libre y con un acceso en castellano. Vamos a ver cómo podemos verlo, ¿no? Y nos saldrá en otra página el acceso libre a este artículo, ¿no? De tal manera que podemos incluso acceder al PDF del artículo a través de un par de clics solamente, ¿no? De tal manera que aquí tenemos nuestro artículo sobre ictus y publicado y citado en PubMed. Aquí podemos guardar nuestro artículo, podemos guardarlo en el escritorio y podemos tenerlo pues muchísimo más a mano. La utilización de filtros es muy recomendable porque evita utilizar operadores booleanos que en un momento determinado pueden limitar nuestra búsqueda bastante. Sin embargo, nosotros si queremos hacer una búsqueda rápida y además en el idioma que dominemos, pues nos es muchísimo más fácil, ¿no? De tal manera que aquí también podemos encontrar citaciones relacionadas a los artículos, ¿no? Artículos similares a este artículo que hemos encontrado, con lo cual si nos interesa un artículo podemos encontrar artículos similares en búsquedas relacionadas. Podemos hacer envíos de ese artículo, ¿no? Podemos hacer un envío, send to, podemos enviarlo a un email determinado o podemos enviarlo a My Bibliography si tenemos nuestra cuenta abierta. Pero esto es muy interesante porque si tenemos un colega que quiere este artículo, pues podemos enviárselo, ¿no? Yo ya tengo aquí mi correo electrónico personal en el cual yo me lo envío a mí mismo y en un momento determinado encontraré mi artículo en mi página personal o en mi web. De tal manera que lo veremos. El manejo de operadores booleanos en PubMed se hace con búsqueda avanzada. Se hace con búsqueda avanzada, vamos a ver si me ha llegado ese artículo, no acaba de llegar, de tal manera que veremos a ver si acaba llegando a nuestro correo electrónico. La búsqueda avanzada se clica y podemos encontrar todos los operadores and, or not, aquí, de tal manera que podemos buscar stroke, por ejemplo, stroke con o sin un campo determinado para limitar nuestra búsqueda y que sea muchísimo más eficaz. Podemos también hacer búsquedas de citas concretas a través del PubMed Single Citation Matcher. Podemos hacer búsquedas con términos mesh ya delimitados y determinados y podemos buscar, por ejemplo, con la mortalidad, ¿no? Asociada a stroke, por ejemplo, ¿no? También aparecerá en el listado de referencias cuando hagamos la búsqueda más concreta, de tal manera que nuestras búsquedas serán mucho más provechosas. Es muy recomendable crear la propia cuenta, una cuenta personal en PubMed, porque PubMed recordará las búsquedas que hemos hecho y es muchísimo más sencillo. Hay que darse de alta. Aquí vemos nuestro correo. El correo que nos hemos enviado, como ven ustedes, pues lo tenemos aquí. Lo tenemos en nuestro correo electrónico. De tal manera que incluso a uno mismo pues es interesante enviarse su propio correo. Tenemos aquí el botón de salvar
la búsqueda, de tal manera que nosotros podemos hacer clic en diferentes artículos que nosotros hayamos considerado importantes, por ejemplo, en el 1, en el 3, en el 4 y en el 5, y estos 4 artículos, si los queremos pues, guardar, pues podemos o bien enviarlos o bien salvarlos en nuestra actividad reciente, ¿no? De tal manera que eso es muy importante. Lo mejor siempre es trabajar con ello, ¿no? Porque muchas veces pues, son buscadores que funcionan todos de la misma manera, como EBSCO, ¿no? Y funcionan con los mismos operadores booleanos que PubMed, de tal manera que si uno se acostumbra a utilizar los operadores booleanos y las diferentes páginas de búsqueda, normalmente uno deja de buscar en Google porque bueno, pues, se ha demostrado como un arma bastante fallida, ¿no? A la hora de encontrar artículos científicos de cierta calidad y cierta seriedad. Es verdad que en PubMed, que PubMed ofrece los artículos indexados y Google ofrece todo tipo de artículos, tanto indexados como no indexados, ¿no? Las fuentes de información y búsqueda bibliográfica en EBSCO salen de la misma manera y en EBSCO además tenemos la posibilidad de acceder directamente a los artículos, pero tal y cual aparecen también como en PubMed. En castellano tenemos Dialnet, aunque como ustedes han podido ver, también en PubMed podemos acceder a artículos en castellano. Dialnet es una página web española de la Universidad de La Rioja y nos ofrece muchísima información documental. De hecho, Dialnet ofrece información documental en castellano y además de otras muchas universidades como nuestra Universidad Pontificia Comillas. Cuiden es otra página web que hace búsquedas de artículos de enfermería, específicamente de enfermería y en castellano, de tal manera que la indexación de casi todas las revistas en castellano, pues Cuiden nos las puede ofrecer, tanto Cuiden como Cuiden Plus, ¿no? Y además la podemos ver, bueno, pues podemos acceder a ciertos artículos. Cuiden es una página web bastante limitada porque solo ofrece artículos en castellano. Y aquí termina este tutorial sobre búsqueda bibliográfica y fuentes de información. Espero que sea útil, espero que tengáis éxito en vuestros proyectos de investigación y en todo caso que contéis con nosotros para cualquier duda. Un saludo, hasta pronto.